yo no he trabajado antes, y también César Aira, que es un autor que estoy empezando a leer y seguir leyendo, como saben mi amigo Imperiale, en el avión viniendo para acá. Mi ponencia empieza con 3 epígrafes que provienen de entrevistas con César Aira. Primer epígrafe dice así: es cierto que yo siempre fui un favorito de los estudiosos, de los académicos de las universidades, porque mis novelas tienen como un costado metanarrativo. Hay elementos para que los profesores se luzcan o encuentren cosas ahí. En realidad, a todos los novelistas nos gustaría que nos leyera la gente común, la gente de la calle. Hace poco me encontré con un amigo al que no veía hace muchos años. Nos pusimos a charlar y me dijo de pronto: mi hermana es muy admiradora de tus libros, te lee mucho, se ha leído todos tus libros. Entonces sentí como una alegría porque pensé, la hermana de un amigo será una señora, una ama de casa. Y entonces él agregó, es profesora de narratología. Me arruinó totalmente. Es el primer epígrafe. El segundo, mucho más breve: escribo mis novelas con la mayor seriedad y trato de contar las tragedias de mi vida. Y sin embargo, se publica el libro y los lectores me dicen cómo me reí. El tercer epígrafe, serio: sigo leyendo mucho de psicoanálisis. Freud sigue siendo una de mis lecturas favoritas. Estos 3 epígrafes del escritor argentino César Aira, Coronel Pringles, 1947, parecen ya adelantar cierta fatalidad que tiene algo de humorístico. Por un lado, que yo, una académica, entre en el molde de los estudiosos que buscan lucirse al trabajar su obra. Su contrapartida, que la obra del mismo Aira provoque risa contra su voluntad. Y la tercera, referida a su lectura de Freud y el psicoanálisis. Tal vez en estas 3 citas esté contenida ya toda la ponencia que ahora voy a leer ante ustedes hasta donde alcance el tiempo, y cuyo propósito, casi innecesario aclararlo, es analizar la presencia del humor en la práctica narrativa de César Aira desde un enfoque psicoanalítico. A menudo Aira ha expresado su oposición a lo que él llama escritores serios, entre los que incluye a Ricardo Piglia, Juan José Saer, a la vez que se emparenta con el trío de escritores argentinos constituido por Manuel Puig, Alejandra Pizarnik y Osvaldo Lamborghini, cuyo común denominador sería concebir la literatura como experimento, y que en el caso de Aira la define como la preeminencia del proceso creador sobre el resultado, reconociendo, como ya se vio en el segundo epígrafe, la presencia de un humor involuntario, él dice, contra mis propósitos. Considerado a menudo por la crítica como una especie de sabio loco o niño grande, Aira ejerce el absurdo, el disparate, lo grotesco, hasta el delirio con total libertad. Se lo filia a menudo con el dadaísmo y el surrealismo. El mismo Aira ha expresado su reconocimiento por la obra de Marcel Duchamp y por los poetas vanguardistas. También ha crecido hasta un nivel casi legendario su carácter de escritor prolífico. Hasta la fecha ha escrito entre 70 y 80 novelas, que él se encarga de precisar cuando aclara que escribe poco, unas 2 paginitas diarias a mano en un café de Flores, su barrio desde que llegara a Buenos Aires en 1937,
con una selección casi fetichista por lapiceras, calidad de papel, etc., que sus obras son muy breves, con un término medio de 100 páginas. En una entrevista en México en 2009, dice: por eso muchas veces he dicho cuando me preguntan por esto que no me gustan los escritores que no escriben. Porque veo que hay escritores que funcionan como escritores y que en realidad no son escritores de vocación. En mi caso, que he publicado tantos libros pequeñitos, pero tantos, hay como un rechazo contra mí por ser muy prolífico. Un amigo me decía, cuando le dije que venía a México, lleva un revólver y cuando empieces a hablar, ponelo sobre la mesa y decí: la primera vez que se pronuncie la palabra prolífico, me pego un tiro. Así los vas a tener controlados. Porque prolífico ahora se ha vuelto un término despectivo. Si es prolífico, no puede ser bueno. Por supuesto, acá hay toda una serie de intertextos contra aquellos escritores como Piglia, que publica una obra cada 5 o 6 años, o que hace revisiones de textos en diferentes configuraciones. El humor de Aira es un poco como el humor de Borges en el arte de injuriar, ¿no? O sea, hay todo un subtexto que no viene al caso ahora detenerse, pero me interesa alertar. Otro rasgo recurrente que se asocia con Aira es su aparente gusto por la improvisación, su resistencia a corregir lo escrito, su concepción de la creación como un continuo. Él cita a Deleuze en uno de los reportajes, o la huida hacia adelante. Aspectos que contradicen, como todo en Aira, su preocupación por la verosimilitud, su uso de una prosa llana y simple, sintácticamente correcta y legible, que sería a su juicio el resultado de su oficio como traductor. Él empieza traduciendo, como traductor profesional, de bestseller, porque dice que son mucho más fáciles y los editores pagan lo mismo, y de allí filia esa prosa muy llana, sintácticamente perfecta, pero con un contenido delirante. Otro epígrafe de su libro Cómo me reí, que sería su arte poética, ¿no? La risa es la única reacción que me mencionan. Nunca me dicen que se conmovieron o que se interesaron o que los hizo pensar o soñar. Leí tu último libro, ¿Cómo me reí? Ahí se termina todo. Y si advierten por mi silencio, mi cara de disgusto, que el elogio cayó mal, y quieren explayarse para arreglarlo, me cuentan cómo se rieron. A carcajadas, con lágrimas que les impedían seguir la lectura, hasta que les dolían las costillas, hasta que la esposa venía a preguntarles qué les pasaba. Una vez o dos o tres yo lo habría aceptado de buena gana, no soy un maniático, pero 30 años de oír lo mismo, decenas de libros de risas y nada más que risas. Como decía, Cómo me reí es un arte poética donde él, en una línea autobiográfica, vuelve a su adolescencia, un grupo de jóvenes en Pringles, donde el leitmotiv es cómo me reí. Y entonces, a partir de ahí, analiza las risas, las bromas, la comicidad de ese microcosmos adolescente para estudiar tropos narrativos propios y ajenos. Bien. Como ustedes habrán visto en el resumen, que es sumamente ambicioso, yo menciono en cuanto a Freud, de acuerdo con Peter Gay, estudioso biógrafo de Freud, sabemos que mientras Freud escribía su revolucionario a la interpretación de los sueños, comenzó a coleccionar bromas judías que por un lado señalaban el ingenio que rige el inconsciente y por el otro anunciaba ya su libro sobre el tema.
el análisis del humor en el lenguaje adulto, en la visión del mundo infantil, junto con la concepción del humor usado como defensa contra el dolor y la fealdad, o como expresión indirecta de impulsos libidinales o agresivos, constituyen algunas categorías útiles para analizar el uso del humor en Aira. Freud vio también el lado político del humor como forma de expresar lo inexpresable debido a una censura colectiva o individual. En su carácter paradójico, cuyo uso emparenta, como decía, a Aira con Borges, el humor sería fundamentalmente una expresión de libertad, o como el mismo Aira ha dicho, para mí leer y escribir tienen que ver con la libertad de la que carecemos en nuestra vida social. Bien, para terminar, Aira dice que cuando le preguntan acerca de la génesis de su obra, él parte de una idea que le interesa como un ejercicio intelectual para inventar en un proceso encadenado. Entonces, voy a mencionar ideas de algunos de sus libros para, en alguna forma, ojalá, darles un perfil de este autor muy importante contemporáneamente en Argentina, pero tal vez poco conocido todavía. Por ejemplo, en La Villa, Maxi, un joven de 20 años, hijo de un comerciante acomodado de Flores, que es el barrio de Aira, después de haber perdido los exámenes de la escuela secundaria, no tiene más ocupación que ir al gimnasio y desarrollar un físico imponente. Por las tardes se ocupa de ayudar a los recicladores de basura, los cartoneros, a trasladar sus cargas a la Villa Miseria donde vive. Bueno, Aira acá, de nuevo, está apuntando a muchos niveles y está hablando de una realidad muy dura de Argentina, que es los cartoneros, que reciclan la basura y después lo combina con el narcotráfico en la villa, etc. Pero el hecho es que un fisioculturista se vincule en una tarea humanitaria para acarrear estas cargas muy especiales. Otra idea, en los barrios de Flores, que es el título de otra novela de Aira, hay una pareja de viejos jubilados que, para reforzar el magro reintegro jubilatorio, reparten pizzas a domicilio en los barrios de Flores a pie. Entonces ellos van con las pizzas a pie, después se vinculan, etc., ¿no? Un tercer texto que se relaciona con lo que estamos haciendo acá se llama El Congreso de Literatura. Allí el narrador quiere clonar a Carlos Fuentes. Necesita una célula de Carlos Fuentes y entonces inventa una avispa mecánica con un chip, instrucciones de que vaya y tome la célula. La avispa cumple exactamente con su cometido, trae la célula, que es metida en un aparato clonador, pero es un desastre, porque la avispita tomó una célula de la corbata de seda de Carlos Fuentes. Ustedes se dan cuenta los malentendidos, sobreentendidos, etc. Para terminar, voy a mencionar brevemente un texto que se llama Los dos payasos, que es posiblemente uno de los textos más breves, una de las novelas, si ustedes quieren llamarlo relatos, más breves de Aira. El relato se concentra en el entreacto de una función de circo en la que dos payasos ocupan la escena. En esta ocasión se trata de los minutos previos al espectáculo del gran final, mientras se levantan las rejas que formarán la jaula de los leones y demás bestias. El aspecto físico de los payasos nos introduce en una relación
de asimetría tan vieja como el circo. El gordo, Balón, cito, corpulento, panzón, culón, la cabeza y las manos pequeñitas, los hombros caídos, camina bailoteando con aire seguro de sí mismo, como si fuera dueño del circo. El otro, flaco y desgarbado, es entrado a puntapiés por el gordo, a los gritos, como suele suceder con los payasos. El núcleo del entreacto es el siguiente. El gordo Balón, cruel y nalgudo, le dicta al pibe flaco y desgarbado una carta de amor en ocasión del cumpleaños de Beba, su enamorada. La carta se acompaña de unas cuantas salchichas y de un licorcito de pera para homenajear a Beba. El gordo deposita las salchichas y el licor en la mesa, en la que el flaco se dispone a escribir diciendo: se las dejo en la mesa para que se inspire. El flaco no necesita inspiración, solo tiene que seguir el dictado al pie de la letra. El gordo cierra los ojos, empieza a dictar y cuando dicta dice Beba, que es el nombre de la enamorada, y obviamente el payaso bebe. Y cuando dice coma, que es el signo de puntuación, el payaso come. Bueno, debo terminar acá. Es un chiste viejo como el mundo, como dice Aya, que él recicla al interior y donde se dan relaciones de poder, etcétera, toda una serie de diferentes niveles de lectura que ahora no hay tiempo para desarrollarnos. Y finalmente el flaco termina gordo, hastiado y casi desnudo. Bueno, esto es solo una ilustración de algunas ideas germinales como ejercicios intelectuales para trabajar el humor. El enfoque psicoanalítico está acá, pero no es tiempo de leerlo. Muchas gracias.